en el capítulo 14 y versículo 1, donde dice: En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Note que la expresión en aquel tiempo es un ejemplo más de la indefinición temporal que caracterizaba al Evangelio según Mateo, ya que dentro de todo el contexto siguiente sobre Juan el Bautista, debe de estar refiriéndose a un tiempo posterior, tal vez muy próximo a la ejecución del profeta. Por otro lado, algunos eruditos fijan la fecha de la muerte de Juan alrededor del año 29 después de Cristo. Y a Herodes se le llama aquí el tetrarca, palabra que significa literalmente la cuarta parte de una región. Sin embargo, con el tiempo se usaba para referirse a cualquier gobernador de rango inferior a un rey. En la introducción del Evangelio y en el primer capítulo ya se presentó la atención a la familia de Herodes. El que se está mencionando aquí era Herodes Antipas, hijo menor de Herodes el Grande y Matace. Este Herodes Antipas heredó de su padre las porciones de territorio aquí. Este Herodes Antipas heredó de su padre las porciones territoriales del reino correspondientes a Galilea y Perea. Punto. Pero el carácter poco fiable y astuto de este hombre hizo que Jesús lo describiese como aquella zorra. Aquí. Aquella zorra. Lucas capítulo 13 y los versículos 31 en adelante. Punto. Ya que como persona era el hijo más capaz de Herodes el Grande. Punto. Dejó, sin embargo, admirables construcciones y fue el que edificó la ciudad de Tiberias, en el mar de Galilea, dándole este nombre en honor del emperador romano Tiberio. Punto. Se casó con la hija del rey Nabateo, Arestas IV, dejándola para casarse por otro lado con Herodías, la mujer de su medio hermano Herodes Felipe. Punto. Téngase en cuenta que esa mujer era hija de Herodes el Grande y Mariamme, y se casó primero con su tío Herodes Felipe y luego con su tío Herodes Antipas. Punto. De su primer matrimonio con Herodes Felipe tuvo una hija que se llamó Salomé y que se casó con su tío abuelo Felipe el Tetrarca, hermanastro de su padre. Punto. Herodías, la mujer de Herodes Felipe, era una mujer de ambición sin límite, ya que aceptó la proposición de Antipas de que abandonase a su esposo para unirse con él. Punto. Aunque el pueblo estaba acostumbrado a las relaciones incestuosas en la familia de Herodes, debió de ser un verdadero escándalo ver con el tetrarca ver cómo el tetrarca se unía a la mujer de su hermano, que aún vivía y que tenía una hija con ella. Punto. De ahí el esfuerzo que Herodes, tetrarca, hizo
para recibir la aprobación de Juan el Bautista a ese matrimonio. Punto. Pero note que Mateo dice que fue entonces cuando Herodes oyó la fama de Jesús, lo que se oía aquí. Es decir, lo que se oía de Jesús. Punto. La expresión es un tanto extraña por cuanto Jesús hizo muchos milagros en la área aquí. En el área territorial que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, como señala Mateo capítulo 4 versículos 12 al 16 y capítulo 11 los versículos 20 al 24. Punto. Por otro lado, Herodes, él tenía un palacio donde por aquel entonces, aquí. Por otro lado, Herodes tenía un palacio donde por entonces residía más asiduamente en Tiberias, ciudad situada a la orilla sudoeste, aquí, en la orilla sudoeste del mar de Galilea. Punto. Ahora bien, ¿no había oído Herodes hablar antes de Jesús? Punto. Sin duda que él tenía como todos los en aquí. Sin duda, tenía, como todos en Israel, noticia acerca de él. Punto. Ya que la fama del Señor se había extendido por todo el país y saltando las fronteras hacia países limítrofes. Punto. Lo que Mateo dice es que en aquel tiempo el tetrarca había oído con mayor insistencia que nunca antes la fama de Jesús. Punto. Ya que hasta aquel tiempo Herodes no había prestado atención a Jesús, porque era su costumbre no ocuparse de los asuntos religiosos que ocurrían en la nación. Además, había estado muy ocupado en la construcción de Tiberias. Y las noticias sobre profetas y milagros no llamaban por otro lado su atención. Punto. Las gentes hablaban de Cristo aquí. La gente hablaban de Cristo y sus obras con tanta insistencia que no pudo dejar de impactar en el entorno próximo de Herodes. Punto. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Punto. Aunque endurecida la conciencia de Herodes, no dejaba de acusarle de haber dado muerte a Juan. Punto. El homicidio del profeta estaba presente en la mente del rey. Punto. Ya que los milagros y obras sobrenaturales de Jesús, llegadas al conocimiento de Herodes, generaron en él una duda supersticiosa. Es decir, que probablemente aquel no era otro que Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos. Punto. Aunque Juan no había hecho nunca ningún milagro, tal vez suponía Herodes que el hecho de la resurrección le habría conferido poderes especiales
que antes él no tenía y que se manifestaban en aquellos prodigios de los que la gente estaban hablando. Punto. Pero note que aquel asesino, con una conciencia culpable que le acusaba, hizo saber sus suposiciones aquí, sus supersticiones, pensamientos a la servidumbre que le hablaba de Jesús. Punto. Herodes había reconocido que Juan era un hombre digno y aunque lo había hecho primero, no fue por causa de su comportamiento, sino de sus palabras. Y ahora testificaba delante de todos que era un profeta digno de respeto, suponiendo que Dios le había concedido volver a la vida. Es por eso que podía decir que este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él esos poderes milagrosos. Punto. Y sobre esto, aquí, y sobre esto escribe el profesor Páramo, refiriéndose al testimonio de Herodes aquí. Y sobre esto escribe el profesor Páramo, refiriéndose al testimonio de Herodes, cuando dice que da con sus palabras, aquí, da con sus palabras un hermoso testimonio de la santidad de Juan, pues al creer que ha venido de nuevo a la vida y Dios le ha dado la virtud de hacer milagros, que antes no obraba, está confesando que su resurrección ha sido un premio de sus virtudes y santidad. Fin del comentario. Punto. Probablemente la idea que Herodes expresa no había nacido en él, sino que había adoptado lo que circulaba entre aquí. La que circulaba entre algunos del pueblo que identificaban a Jesús con Juan a causa de sus milagros y el poder de sus palabras. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 7 dice: Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Punto. Note que algunos judíos, ellos pensaban no tanto en una reencarnación, pero sí en una metemposición aquí. Metempsicosis, doctrina religiosa y filosófica, según la cual las almas después de la muerte transmigran a otros cuerpos más o menos perfectos, conforme a los merecimientos alcanzados en la existencia anterior. Punto. Pero note que entre los filósofos griegos, Platón profesó la metamorfosis aquí. Metempsicosis
relacionándola con su teoría de la reminiscencia de las ideas. Punto. Inicialmente Herodes cuestionó esta idea mediante un sencillo razonamiento. Es decir, a Juan yo le hice decapitar. Aquí. Es decir, a Juan yo le hice decapitar. Sin embargo, la pregunta que surgía era más acuciante. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Lucas capítulo 9, versículo 9. Punto. Al criminal sus razonamientos lo conducen a una situación todavía peor de la que produce una conciencia acusadora. Punto. Finalmente, la idea de Juan resucitado fue tomando cuerpo en él, llegando a la conclusión de que seguramente era así por los poderes que operaban en Jesús. Punto. Continuará con el versículo 3, donde dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Punto. Mateo escribe que Juan estaba en prisión. Es decir, porque Herodes, tras detener a Juan, lo puso en prisión. Punto. La razón de la prisión fue a causa de Herodías, su cuñada, la mujer de Felipe, su hermano. Punto. A la muerte de Herodes el Grande, repartió el reino en 3 de sus hijos. Punto. Arquelao recibió la provincia del sur, Judea, con el título de etnarca. Punto. Por otro lado, Herodes Antipas recibió los territorios de Galilea y Perea, con el título de tetrarca. Punto. Y a Herodes Felipe le fue asignada la región de Traconice, e Iturea. Punto. Otro hijo de Herodes, conocido por el sobrenombre de Filipo, fue excluido de la herencia y vivía probablemente fuera de Palestina. Punto. Este se había casado con su sobrina Herodías, hija de Aristóbulo, nieto de Herodes el Grande y de Mariamne, como se ha dicho anteriormente. Punto. Pero note que Herodes Antipas, como también se mencionó, estaba casado con una hija de Arestas, rey de Arabia, y con ella había vivido mucho tiempo. Punto. Pero nótese esto, y es que en un viaje que hizo a Roma, visitó en el camino a su hermano Felipo y se entusiasmó por su cuñada Herodías, a la que hizo proposiciones de matrimonio. Punto. Esta mujer, y note que era ambiciosa, esta mujer que era ambiciosa
que no estaba satisfecha de la situación en que vivía con su marido, aceptó la propuesta y se unió a él cuando regresó de Roma. Punto. Herodes Antipas repudió a su mujer legítima, la hija de Aresta. Aquí. La hija de Arestas. Punto. Sin embargo, ésta pidió permiso a su marido para retirarse a vivir al palacio fortaleza de Maqueronte, edificado en un lugar próximo a la frontera con Arabia, desde donde huyó a la corte de su padre, quien tomó la acción de Herodes contra su hija como una ofensa personal, prometiendo tomar venganza. Punto. La enemistad entre Herodes y Arestas terminó en una guerra abierta entre Arabia y el territorio de Herodes. Punto. La fortaleza de Maqueronte fue el lugar de la prisión de Juan, situada en la orilla oriental del Mar Muerto. Punto. Y a ese palacio fortaleza acudió Herodes cuando Juan estaba preso. Punto. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Punto. La fidelidad de Juan queda probada por la denuncia que hacía delante de Herodes de su pecado. Punto. El rey había sido uno de los oyentes de Juan, como así señala Marcos capítulo 6 y versículo 20. Aunque se quedaba perplejo de la valentía del Bautista al reprenderlo por tener con él a la mujer de su hermano. Aquí. Por tener con él a la mujer de su hermano. Punto. También es muy probable que Juan denunciase un crimen moral semejante condenado por la ley de Dios, como señala Levíticos capítulo 18, versículo 6 y versículo 16, ya que no solo delante del rey, sino delante de todo el pueblo. Es decir, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Punto. La denuncia del pecado era reiterada por Juan cuando se aprecia en el uso del modo verbal que lo manifiesta. Punto. Herodes había encarcelado a Juan, con lo que evitaba la denuncia permanente de su pecado. Punto. Sin embargo, la acusación del Bautista no era sólo contra Herodes, sino también contra su adúltera compañera Herodías. Punto. Si no le era lícito al rey tenerla, tampoco le era lícito a su compañera estar aquí. Estar con él. Punto. La permanente acusación tocaba la conciencia de Herodes. Punto. La palabra de Juan era conforme a la palabra de Dios, que, siendo viva y eficaz, penetraba hasta la intimidad del perverso corazón de aquel hombre, acusándolo de su miseria moral. Punto.
Y también es muy probable que fuese Herodías la que tuviese más interés en hacer callar a Juan. Punto. Aparentemente la actitud de Herodes hacia Juan no revestía una manifestación de odio como la que se aprecia en su mujer. Punto. Ya que cediendo a las insinuaciones de la que tenía como mujer, no mató a Juan, pero lo encadenó y encerró en las prisiones de la fortaleza de Maqueronte. Punto. El verdadero siervo de Dios denuncia el pecado cuando lo descubre. Aquí. Tengas en cuenta que el verdadero siervo de Dios denuncia el pecado cuando lo descubre. Punto. No acusa y fustiga al pecador, pero no le deja pasar desapercibido. Punto. La ley de Dios condenaba a Herodes y por tanto también lo condenaba Juan. Punto. No importa cuál sea la condición social de quien cometa el pecado. Punto. El pecador es igual delante de Dios. Punto. En cualquier lugar, incluida la iglesia, lo que es lícito para la congregación, lo es también para sus líderes. Punto. No hay nadie que tenga licencia para pecar. Punto. Ya que cuando un hermano o hermana peca, todos tienen la obligación moral de exhortarle y conducirle a la rectificación del pecado. Mateo capítulo 18 versículo 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Punto. Y todavía más, cuando se descubre una falta en un hermano o hermana, es necesario orar por él en intercesión. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 16 dice: Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Punto. La misión de un creyente fiel es procurar la restauración del hermano que ha caído, ya que la acción de legalista es denunciar ante todo la falta del hermano y imaginarlo cuando le sea posible de su vida y de la iglesia. Punto. Con todo, la gracia y la misericordia no transigen con el pecado. Punto. Por otro lado, hacer acepción entre creyentes y creyentes es un pecado que ha de evitarse. Proverbios capítulo 24, versículo 23 dice: También estos son dignos de los sabios, hacer asesión de personas en el juicio no es bueno. Punto. Y Santiago capítulo 2, versículo 9 dice: Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Punto. Quien es hijo de Dios debe de reflejar el carácter del Padre, y Dios no hace acepción de personas. Deuteronomios, capítulo 10, versículo 17 dice: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Punto. La verdadera fe se manifiesta sin acepción de personas. Santiago, capítulo 2 y versículo 1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Punto. De manera que no es raro, lamentablemente, encontrar congregaciones donde hay más de una vara de medir al pecado. Punto. Ya que si se trata de líderes o cercanos al liderazgo, se actúa de una manera. Si se trata de otro, será de diferente manera. Punto. La lección de Juan es bien notable. Era el que estaba en una mayor posición en el reino. Era un pecador y por tanto debía de ser denunciado. Su pecado, y llamando al pecador al arrepentimiento. Punto. Y voy concluyendo con esto. Herodes Antipas se había casado con la hija de Arestas, rey árabe nabateo. Aquí. Rey de los árabes nabateos. Aquí. Rey de los árabes nabateanos. Punto. Pero en su visita a Roma se hospedó en la casa de su medio hermano Filipos. Punto. Se encantó de la esposa de éste y la llevó consigo a Galilea. Punto. Al saber lo sucedido, su primera esposa huyó al hogar de su padre, el cual envió un ejército que derrotó severamente a Herodes Antipas. Punto. Según el historiador Josefo, muchos de los judíos, ellos consideraron esto como un castigo divino sobre el tetrarca por haber matado a Juan. Punto. Amigo y amiga oyente, al igual que Herodes, son muchas las personas que han oído hablar de Jesús. Pero, sin embargo, son menos las personas las que han leído, por ejemplo, los evangelios, el ministerio que Jesús llevó a cabo aquí en la tierra, entre los necesitados, y también el ofrecimiento que él hacía a todas las personas que tenían necesidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y los versículos 28 y 29, donde es Jesús el que está hablando y dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Punto. Mi amigo, mi amiga oyente, la mano de Jesús sigue estando extendida en el día de hoy, porque ciertamente Él murió en la cruz y murió a favor del pecador y la pecadora
que viene a Él en arrepentimiento, pero también es cierto que Él resucitó entre los muertos. Por eso es que su mano sigue siendo extendida aquí. Y es por eso que su mano sigue extendida en el día de hoy. Y lo sigue estando para todos aquellos y aquellas las que tienen inquietudes en sus almas, para aquellas personas que están siendo oprimidas, que no tienen paz, ni en su corazón, ni en su alma. Es por ello que mi amigo, mi amiga, yo te invito ahora, en este momento, a que vengas a Él, a Jesús, en oración. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite, si nunca antes la has hecho, y di: Señor Jesucristo, he oído hablar de ti, algunas cosas, pero no todas. Quiero aceptar lo que tú me ofreces, ya que tengo inquietudes en mi alma, ya que no tengo paz en mi vida. Y es por esta razón que me acerco a ti humildemente, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, de los cuales ahora me arrepiento y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre. Amén.